26. Israel Hands. El viento, cumpliendo nuestros deseos, había rolado hacia poniente. Ahora pudimos navegar con más facilidad desde el extremo nordeste de la isla a la entrada de la cala norte. Solo que, como no teníamos posibilidad de fondear y no nos atrevíamos a arrimarnos hasta que la marea hubiese subido mucho más, nos sobraba tiempo. El timonel me dijo que lo que debía hacer para poner el barco al pairo, y tras muchos intentos lo conseguí, y nos sentamos los dos en silencio a comer otra vez. «Capitán», dijo él finalmente, con la misma sonrisa incómoda, «aquí llevamos a mi viejo compañero, O'Brien, y si lo echáramos por la borda, yo no soy delicado por lo general y no me reprocho el habérmelo cargado, pero no lo encuentro demasiado decorativo, ¿y tú?» «Ni soy lo bastante fuerte ni me gusta la tarea, así que por mí ahí se queda», dije yo. «Esta Hispaniola es un barco con mala suerte, Jim», prosiguió parpadeando. «En esta Hispaniola ha muerto ya un montón de hombres. Ya va una lista larga de pobres marineros muertos y desaparecidos desde que tú y yo embarcamos. En Bristol jamás había visto mala suerte igual. Aquí andaba este O'Brien y ahora está muerto, ¿no? Bueno, yo no soy persona instruida, pero tú eres un muchacho que sabe leer y escribir, de modo que hablando claro, ¿para ti un hombre muerto está muerto para siempre o puede revivir otra vez?» «Usted puede matar el cuerpo, señor Hands, pero no el espíritu. Usted debe saber eso», repliqué. «O'Brien está en el otro mundo y seguramente nos está viendo ahora». «Ah», dijo él, «bueno, no deja de ser eso una pena. Parece como si matar a la gente fuese perder el tiempo. Sin embargo, yo no creo demasiado en los espíritus, Jim. Y ahora que hablamos de confianza, te agradecería que bajases a esa cámara y me trajeses una... Malditos sean mis huesos. No me sale el nombre. Bueno, tráeme una botella de vino, Jim. Este coñac es demasiado fuerte para mi cabeza». Debo decir que la vacilación del timonel me pareció poco natural, y en cuanto a la idea de preferir el vino al coñac, no me la creí en absoluto. Todo aquello no era más que un pretexto. Quería que abandonase la cubierta, eso estaba claro, pero no podía imaginar por qué motivo. Sus ojos no se cruzaban jamás con los míos, vagaban de un lado a otro, de arriba a abajo, unas veces alzándose hacia el cielo y otras dirigiendo furtivas miradas al cadáver de O'Brien. No paraba de sonreír todo el tiempo y sacaba la lengua de la manera más embarazosa y culpable, de forma que hasta un niño podía haber notado que tramaba alguna estratagema. Pero le contesté enseguida, porque veía dónde estaba mi ventaja, y ante un sujeto tan estúpido como él, pude ocultar mis sospechas hasta el final. «¿Quiere vino?», dije. «Mucho mejor, ¿lo quiere blanco o tinto?» «Bueno, confieso que me da condenadamente igual, compañero», replicó, «con tal que sea fuerte y traigas bastante. ¿Qué más da lo demás?» «De acuerdo», contesté. «Le traeré Oporto, señor Hands, pero tendré que buscarlo». Dicho esto, bajé corriendo por la escalera de toldilla, armando todo el ruido que podía. Me quité los zapatos, corrí sigilosamente por la galería, subí por la escalera del castillo de proa y asomé la cabeza por la escotilla. Yo sabía que él no esperaba verme allí, de todos modos. Tomé todas las precauciones posibles y comprobé que efectivamente eran ciertas mis peores sospechas. Se había levantado con ayuda de las manos y las rodillas, y aunque la pierna le producía un dolor agudo y manifiesto al moverse, pues pude oír que ahogaba un gemido, sin embargo se arrastró con esfuerzo y cruzó la cubierta. En medio minuto llegó a los imbornales de babor, cogió un rollo de cuerda, un cuchillo largo, o más bien un puñal, con el puño manchado de sangre, lo miró un instante, y luego, ocultándolo apresuradamente en el interior de su chaqueta, regresó de nuevo a su sitio de antes contra la borda. Era cuanto necesitaba saber. Israel podía moverse, ahora estaba armado, y si se tomaba todas esas molestias para librarse de mí, era evidente que yo estaba destinado a ser la víctima. Naturalmente yo no tenía idea de lo que pensaba hacer después. Si trataría de cruzar a rastras la isla desde la cala norte al campamento, entre los manjares, o si dispararía el cañón, confiado en que fuesen sus camaradas los primeros en acudir en su ayuda. Sin embargo, estaba seguro de que podía confiar en él en una cosa, dado que nuestros intereses corrían juntos, y era la disposición de la goleta. Los dos queríamos vararla, sin que sufriese daño, en un lugar resguardado, para cuando llegase el momento zarpar otra vez con no menor trabajo y posibles peligros. Hasta tanto llevase esto a cabo, sabía que mi vida estaría a salvo. Mientras le daba vueltas a todos estos asuntos en la cabeza, no había permanecido ocioso. Había regresado sigilosamente a la cámara, me había puesto otra vez los zapatos y había cogido al azar una botella de vino. Después, con este pretexto, reaparecí en la cubierta.
Hans yacía donde le había dejado, caído como un fardo y con los párpados entornados como si estuviese demasiado débil para soportar la luz. Alzó los ojos, no obstante, al llegar yo. Rompió el cuello de la botella como el hombre que está acostumbrado a hacerlo y bebió un largo trago con su brindis favorito. ¡Haya suerte! Luego permaneció tranquilo durante un rato, sacó un rollo de tabaco y me pidió que le cortase una punta. «Córtame un trozo de esto», dijo. «Yo no tengo cuchillo, ni fuerzas para hacerlo, como antes». «Ah, Jim, confieso que he perdido los puntales. Córtame un trozo, que tal vez sea el último, muchacho. Yo ya me voy para el otro barrio, irremisiblemente». «Bueno», dije yo, «le cortaré un poco de tabaco, pero si estuviese en su lugar y pensase que estoy tan mal, rezaría mis oraciones como un cristiano». «¿Por qué?», dijo. «Vamos a ver, ¿por qué?» «¿Por qué?», exclamé. «Usted me estaba preguntando cosas sobre los muertos. Ha quebrantado su fe. Ha vivido en el pecado y la mentira y la sangre. Aquí, a sus pies, hay un hombre al que usted ha matado. Y me pregunta por qué. Para que Dios lo perdone, señor Hans. Para eso». Hablé con cierto calor, pensando en el ensangrentado puñal que ocultaba en el bolsillo, y en que, en su fuero interno, había decidido terminar conmigo. Él, por su parte, tomó un largo trago de vino y dijo con la más extraordinaria solemnidad. «Durante 30 años», dijo, «he navegado por los mares y he visto cosas buenas y malas, mejores y peores, tiempo sereno y de perros, y acabarse las provisiones y relucir los cuchillos, y yo qué sé. Bueno, pues te digo una cosa, hasta ahora no he visto que salga nada bueno de la bondad. Pagar primero, para mí, eso es lo mejor. Los muertos no muerden, eso es lo que pienso. Así sea y amén. Y ahora escúchame», añadió de repente cambiando de tono. «Ya hemos dicho bastantes tonterías. La marea ha subido ya lo suficiente. Sigue mis instrucciones, capitán Hawkins, y entraremos y acabaremos de una vez». A todo esto apenas nos quedaban 2 millas que recorrer, pero la navegación era delicada. La entrada de este fondeadero norte era no solo estrecha y con bajíos, sino de muy poco fondo al este y al oeste, de forma que la goleta debía ser manejada con habilidad para meterla dentro. Creo que yo era un subalterno bueno y diligente, y estoy segurísimo de que Hans era un excelente piloto, porque viramos y nos deslizamos rozando los bancos con una seguridad y limpieza que daba gusto ver. Apenas cruzamos las puntas nos rodeó la tierra. La orilla de la cala norte estaba espesamente poblada de árboles, como la del fondeadero sur, pero el espacio era más largo y más estrecho, y más parecido al estuario de un río. Justo delante de nosotros, en el extremo sur, vimos un barco naufragando en el último estado de deterioro. Había sido una gran nave de 3 palos, pero hacía tanto que estaba expuesta a las inclemencias del tiempo que le colgaban como grandes telarañas de algas chorreantes. Los arbustos terrestres habían echado raíces en su cubierta y ahora prosperaban cubiertos de flores. Era un espectáculo lamentable, pero nos indicaba que era un fondeadero tranquilo. «Ahora mira», dijo Hans. «Ese es un trocito pintiparado para varar el barco. Arena fina y llana. Jamás entra el menor soplo de viento, árboles por todo alrededor y flores que abundan como en el jardín de este viejo barco». Una vez embarrancado, pregunté, «¿qué haremos para ponerlo a flote de nuevo?» «Bueno», replicó él, «llevarás una amarra a tierra y otra al otro lado del agua baja. Le das una vuelta en uno de los pinos grandes, la traes al barco, le das una vuelta en el cabrestante y esperar la marea. Cuando sube el agua, los hombres tiran de la amarra y el barco sale con suavidad y de la manera más natural. Pero ahora, muchacho, ve atento. Nos encontramos cerca y el barco lleva demasiado impulso. Da un poco de caña a estribor, así, mantén, a estribor. A babor un poco, mantén, mantén, mantén». Así iba dando órdenes mientras yo obedecía con el aliento contenido, hasta que de repente gritó: «¡Ahora, chaval! ¡Orza!». Y levanté toda la caña. La hispaniola giró rápidamente y enfiló la roda hacia la baja y boscosa orilla. La excitación de estas últimas maniobras me habían hecho descuidar la estrecha vigilancia que había mantenido hasta ahora sobre el timonel. Estaba tan absorto, esperando el contacto del barco, que me había olvidado por completo del peligro que se cernía sobre mi cabeza, y sacaba el cuello por encima de la borda, a estribor, observando cómo se extendían las ondulaciones del agua ante las armuras. Podía haber caído sin hacer nada por defender mi vida, de no asaltarme una repentina inquietud que me hizo volver la cabeza. Quizá fue porque vi un crujido, o porque vi moverse su sombra por el rabillo del ojo. Quizá fue un instinto, como el de los gatos. Lo que sé es que cuando me volví allí estaba Hans, con el puñal en la mano derecha. Debimos de gritar los dos al encontrarse nuestras miradas, pero el mío fue un chillido de terror y el suyo un bramido de furia como el del toro al embestir.
En el mismo instante se abalanzó él y yo salté a un lado, hacia la borda. Al hacerlo dejé la caña, que giró violentamente a sotavento, y creo que eso me salvó la vida, pues golpeó a Hans en el pecho, parándole en seco. Antes de que pudiese recobrarse, yo me había escabullido del rincón donde me había acorralado y tenía toda la cubierta para correr. Me detuve delante del palo mayor, saqué una pistola del bolsillo, apunté fríamente, aunque él ya venía otra vez directamente hacia mí, y apreté el gatillo. Cayó el percutor, pero no hubo ni fogonazo ni estampido. El cebo estaba inutilizado por el agua del mar. Maldije mi descuido. ¿Por qué no había vuelto a cebar y a cargar mi única arma? Ahora no sería una mera oveja huyendo del carnicero. Aunque estaba herido, era asombrosa la rapidez con que podía moverse, con el pelo gris cayéndole sobre la cara y el semblante coronado como una bandera roja por el apresuramiento y la furia. No tenía tiempo de probar mi otra pistola, ni desde luego demasiados deseos, pues estaba seguro de que no serviría para nada. Una cosa vi claramente: no debía limitarme a alejarme de él, ya que me acorralaría rápidamente entre las armuras, como casi lo había hecho un momento antes en popa. Y tan pronto como lo consiguiese, 9 de las 10 pulgadas del puñal manchado de sangre serían mi última experiencia en este lado de la eternidad. Puse las manos alrededor del palo mayor, que era bastante grueso, y esperé, con todos los músculos preparados. Al ver que me proponía esquivarle tras algún obstáculo, se detuvo también. Durante un momento o dos hizo amagos, respondiendo yo con algún movimiento. Era un juego al que había jugado a menudo entre las rocas de la ensenada de Montenegro. Pero os aseguro que jamás me había palpitado el corazón con tanta violencia. No obstante, como digo, era un juego de niños. Pensé que podía salir airoso frente a un marinero ya maduro y con una herida en el muslo. Efectivamente, empecé a animarme tanto que me permití pensar fugazmente en cuál sería el final de todo esto, y aunque me daba cuenta claramente de que podía esquivarle durante mucho tiempo, no veía esperanza alguna de huir de forma definitiva. Pues bien, estaban así las cosas cuando la Hispaniola chocó de repente, se tambaleó, raspó en la arena y luego, rápida como un golpe, escoró sobre el lado de babor, quedando la cubierta en un ángulo de 45 grados. Entró como un barril de agua por los imbornales y formó un pequeño estanque entre la cubierta y la armura. Los dos caímos en un segundo y rodamos casi juntos hasta los imbornales. El hombre del gorro rojo, con los brazos extendidos, se precipitó tieso sobre nosotros. Tan cerca estábamos, efectivamente, que mi cabeza dio contra el pie del timonel con un golpe que me hizo castañear los dientes. Pese a ello, fui el primero en ponerme de pie, pues Hans tenía encima el cadáver. La súbita escora del barco impedía ahora que se pudiese correr por cubierta. Debía encontrar una nueva forma de escapar, y cuanto antes, pues mi enemigo estaba casi tocándome. Veloz como el pensamiento, salté a los obenques del palo de mesana y trepé rápidamente sin soltar el aliento hasta que me senté en la cruceta. Me salvó la rapidez, porque el puñal dio medio pie por debajo de mí, en mi precipitada huida, y allí estaba Israel Hans, con la boca abierta y la cara vuelta hacia mí, hecho una perfecta estatua de sorpresa y desencanto. Ahora que tuve un momento, cambié sin perder el tiempo el cebo de mi pistola, y luego de haber preparado una, para doble seguridad, me puse a descargar la otra y a cargarla de nuevo. Mi operación dejó a Hans estupefacto. Empezaba a ver que los dados se ponían en contra suya, y tras una manifiesta vacilación, se agarró él también pesadamente a los obenques, y con el puñal en la boca empezó a subir de manera lenta y dolorosa. Le costaba un tiempo interminable y numerosos gemidos arrastrar su pierna herida. Antes de que él llegase a una tercera parte del recorrido, había terminado yo mi tarea. «Un paso más, señor Hans», dije, «y le vuelo los sesos. Los muertos no muerden, ya lo sabe usted», añadí con una risa. Se detuvo instantáneamente. Pude ver en su semblante cómo se afanaba, tratando de pensar, y el proceso era tan lento y trabajoso que en mi recién alcanzada seguridad solté una risotada. Por último, tras tragar saliva una vez o dos, habló, mientras su expresión mostraba aún la misma extrema perplejidad. A fin de hablar, se había quitado el puñal de la boca. Por lo demás, permanecía inmóvil. «Jim», dijo, «me parece que estamos en un atolladero tú y yo, y tenemos que convenir un trato. De no ser por el bandazo te habría cogido ya, pero no tengo suerte. No, señor. Y calculo que tendré que rendirme, lo que es muy duro para un viejo marinero, a un imberbe como tú, Jim». Me sentí halagado con sus palabras y sonreí engreído como un gallo en lo alto de una tapia, cuando en un santiamén retiró la mano derecha hacia atrás por encima del hombro. Algo silbó en el aire como una flecha, sentí un golpe y luego un agudo dolor, y quedé clavado al mástil por el hombro. En ese instante de espantoso dolor y sorpresa, no sé decir si voluntariamente, aunque estoy seguro de que fue sin apuntar de manera consciente, disparé las 2 pistolas, y las 2 se me escaparon de las manos.
No cayeron solas. Con un grito ahogado, el timonel soltó las manos de los obenques y se precipitó de cabeza al agua.